Buenos días, mi nombre es Boris Javid Ariza Arrieta y le voy a hablar sobre el análisis literario de La doncella roja, que junto a mis compañeros María José Salcedo, Jesús David Peña y Melanie Durán Gómez lo hice. Somos integrantes del Instituto Latinoamericano. Estamos en 10º grado. Bueno, comenzamos con la introducción. La novela llamada Doncella Roja, escrita por Sandra Simon, aborda el hallazgo de una momia inca en la cima de un volcán en la provincia de Catamarca. Esta momia, apodada como la doncella roja por el color de su vestidura y su impactante conservación a través del tiempo, esta es descubierta por un grupo de científicos liderado por la antrópoga Vera Larsen. A partir de este suceso se va desencadenando una serie de conflictos naturales, éticos, hasta el punto que llegaron a ser políticos relacionados con su destino y su grande significado en distintas culturas. La historia se desarrolla en varios planos. Por otro lado, hay narraciones en tercera persona relatando el proceso de investigación, descubrimiento y posteriormente la desaparición de la momia. La propia doncella roja cuenta su historia en la primera persona, revelando cómo fue su vida durante el Imperio Inca, sus emociones, su entorno y el ritual al que fue ofrecida como parte de una ceremonia sagrada. La novela plantea preguntas profundas sobre la ciencia, la espiritualidad, la memoria y la identidad cultural. Uno de los ejes centrales es el conflicto entre el deseo científico de estudiar el hallazgo y la necesidad de respetar las creencias centrales de la comunidad originaria que consideran a la doncella parte de su patrimonio sagrado. Además, se suma un componente de misterio cuando la momia desaparece, lo que impulsa una investigación y suma atención a la trama. Con un enlace de cuidado, una estructura narrativa original, Sandra Simon logra construir una historia que invita a reflexionar sobre la relación entre pasado y presente, la colonización cultural y el valor de las tradiciones indígenas. Bueno, seguimos con la biografía de Sandra Simon. Sandra nació el 15 de junio de 1965 en Lomas de Zamora, una localidad de Buenos Aires, Cava, y su padre, como era de Banfield, vivieron un tiempo en La Pampa, y cuando Sandra tenía 4 años se mudaron a Wilray, que es donde actualmente vive la escritora. En su niñez, su familia se instaló en Wilray, un pequeño pueblo del sur de Santa Fecino, donde vivió en su adolescencia hasta terminar la escuela secundaria. Debido a su interés de estudiar antropología, se mudó a Buenos Aires para comenzar la carrera en la Universidad de Buenos Aires, que luego abandonó para volver a Wilray. Cursó la carrera de Letras en la Universidad Nacional de Rosario, asistió al taller de literatura infantil de la SADE, dirigido por María Ruth Pardo Belgrano. Años más tarde, concurrió al taller Julio Cortázar de la escritora Alma Maritano en Rosario, a la que se consideraba su maestra y quien la guió para escribir. El primer libro publicado de Simon en la novela Un tren a Cartagena, con la cual ganó el concurso de novela juvenil de editorial Coligüe, cuyo premio era la publicación. A partir de ver el primer libro publicado, empecé a pensar que esto tanto que me gustaba hacer, que era escribir, podía transformarse en un oficio. Fue a partir de entonces me enfoqué más en ello, el reconocimiento de los colegas. La crítica y los lectores llegó con la obra La muralla que obtuvo el premio de literatura infantil El barco de vapor Argentina en 2009, por unanimidad del jurado. En 2015, Alija destacó a sus libros La tortilla de papas y Tatuajes como mejor cuento infantil y mejor novela juvenil, respectivamente. Y en 2016, Lucía, no tarde, fue seleccionada como la mejor novela juvenil. Sus más importantes obras a lo largo de su historia como escritora han sido Un tren a Cartagena en 1992, firmado como Sandra Matiasevich, fue seguido por El bandido de los mares en 1993, El crimen del señor Ambrosio en 1994, Ay dijo Filiberto 1994, De unicornio e hipóficos 1995, La silla de izquierda 1997 y El grito 1998. Gracias a esta obra ha ganado premios a lo largo de su carrera. En 1985 obtuvo el segundo premio del concurso Héctor Moreno, organizado por la SADE. Al año siguiente, en 1986, recibió el premio Bernasconi con el auspicio de la Dirección Nacional de Educación Primaria y Preprimaria del Ministerio de Educación. En 1990 fue galardonada con el tercer premio del concurso Coligüe de novela juvenil.
y en 1996 resultó finalista del concurso nacional para jóvenes narradores Haroldo Conte. Bueno, ahora seguimos con el análisis de los personajes. Manuel, profesor descendiente de aborigen, profesor adjunto de etnohistoria. Empático, entusiasta con el tema de la investigación, tiene doble tensiones como su cargo de profesor. Por un lado está la ciencia y academia, y por otro lado reconocimiento y respeto por la cultura. Vera, antropóloga sumamente apasionada por su trabajo, defensora de la conservación de la historia, es una mujer apasionada, decidida, objetiva y sobre todo centrada. Vera convierte su interés académico, impulsa el rescate de la momia, haciendo intervención en los debates científicos y políticos. Teresa, amiga de la infancia de Manuel, tiene sensibilidades diferentes. Mezcla entre melancolía y alegría, está llena de dudas y es una de las principales que se opone al hallazgo de la momia, especialmente su traslado. Su análisis fuera de la cultura indígena, etc. Lúcer, abuela de Manuel, una anciana sabia, representa el legado. Su inmensa conexión con su identidad ancestral sirve de puente en lo moderno, que es este caso en la ciencia y lo académico, y sobre todo en las creencias de los indígenas. Por lo tanto, su presencia es vital, funcionalidad gracias a su creencia en la comunidad indígena. Sara, una adolescente serena, sabia y conectada con la naturaleza y su comunidad. Sergio, un escritor periodístico que siente una atracción hacia Vera Lara. Estos fueron los temas trabajados en la obra. 1. Identidad cultural. La figura de Sara representa a los pueblos originarios y su historia invisibilizada. La novela pone en primer plano el valor de las culturas centrales, no como objetos de estudio, sino como sujetos de derechos, creencias y tradiciones propias. 2. Tensión entre la ciencia y la espiritualidad. El enfrentamiento entre quienes quieren estudiar a la momia como un objetivo científico, Vera, y quienes consideran sagrada, Manuel, Teresa y Lúcero. 3. Poder y corrupción. Autoridades locales que quisieran sacar provecho del hallazgo, interés puesto al bien común. Desaparición. A la momia desaparece misteriosamente, trayendo la idea de lo que descubierto no siempre se queda intacto, que puede perderse físicamente o culturalmente. 5. Respeto por la naturaleza. Las comunidades andinas consideran que la momia tiene un valor sagrado, que sacarla de su lugar altera un equilibrio, creencias y ritos relacionados con la tierra, la Pachamama, etc. 6. Ambición económica. En la novela, el hallazgo arqueológico de la momia inca, la doncella roja, desata disputas entre comunidades locales, coleccionistas, científicos, autoridades políticas que requieren museos, etc. Bueno, seguimos con el resumen de la obra. La novela La doncella roja, escrita por Sandra Simon, se desarrolla en un escenario cargado de simbolismo y tensiones, el majestuoso Monte Pizzi, en la provincia de Catamarca, Argentina. En este lugar inhóspito, un equipo de científicos liderado por la antropóloga Vera Larsen junto al profesor Manuel Acevedo realiza perfectamente un hallazgo arqueológico de enorme relevancia, una momia incaica de una niña perfectamente conservada por el frío de las alturas. Esta momia, bautizada como la doncella roja por el color rojizo que tiñe su vestimenta y su historia sangrienta, se convierte rápidamente en el eje de múltiples disputas. El descubrimiento, en apariencia puramente científico, desata una serie de conflictos sociales, políticos, culturales y espirituales que atraviesan el tramo y permiten reflexionar sobre el vínculo entre el pasado y el presente, entre la ciencia y las creencias ancestrales. A partir del hallazgo, la narración alterna entre la perspectiva de los investigadores y la voz íntima y poética de la propia doncella, quien cuenta desde su mirada infantil y espiritual cómo fue ofrecida como sacrificio en una ceremonia incaica de Capacoche. Esta estructura narrativa dual permite comprender que la doncella no es solo un objeto arqueológico, sino una niña que vivió, sufrió y cuyo recuerdos y pensamientos se revelan en la dimensión humana y cultural del sacrificio, y se cuestiona la mirada fría y técnica con la que el mundo moderno suele abordar estos hallazgos. El conflicto principal de la novela gira en torno al destino de la momia, mientras los científicos, liderados por Vera Larsen, desean trasladarla a un museo para preservarla y estudiarla. Los presentes políticos de la provincia ven en ella una oportunidad de desarrollo turístico y reconocimiento institucional. En paralelo,
Las comunidades originarias locales, con fuerte presencia de figura de Manuel Acevedo, se oponen a que se remueva la doncella de su sitio original. Para ellos, no se trata de un cuerpo muerto, sino de un ser sagrado, un espíritu ancestral que debe permanecer en su lugar para que no rompa el equilibrio con la naturaleza y la memoria colectiva. Así, la novela plantea una profunda crítica a la lógica del saqueo disfrazado de ciencia y a las formas en que modernidad silencia o ignora la cosmovisión de los pueblos originarios. A medida que avanza la historia, las tensiones aumentan. Las autoridades gubernamentales presionan para avanzar con el traslado, mientras que las comunidades indígenas organizan protestas y acciones de resistencia. Manuel Acevedo, descendiente de un pueblo originario y profesor respetado, se ve atrapado entre su compromiso con la ciencia y su fidelidad con las raíces culturales. En medio de la tensión creciente, ocurre un giro inesperado. La momia desaparece misteriosamente. La noticia sacude a todos los involucrados. Comienzan las sospechas de robo, conspiración, encubrimiento. Sin embargo, la novela no ofrece una resolución clara ni sencilla. En lugar de explicar quién la tomó o a dónde fue llevada, la autora propone una mirada más simbólica. La desaparición puede entenderse como un acto de restitución espiritual, un modo de volver a la doncella a su mundo, lejos del espectáculo, la manipulación y el olvido. Esta ambigüedad en el desenlace invita al lector a reflexionar profundamente sobre la memoria, el respeto, la justicia cultural y la forma en que nos relacionamos con la historia de otros. Comentarios. La doncella roja fue una experiencia muy distinta a la que esperaba al comenzar una novela breve. Aunque su textura no es muy larga, la historia deja una huella profunda por todo lo que plantea en tan pocas páginas. Lo que más impactó fue cómo la autora logra que uno se conecte emocionalmente con la figura de la momia, que en lugar de ser tratada como un objeto arqueológico, aparece como una niña real con pensamientos, recuerdos y sentimientos. Otro aspecto que llamó mucho la atención fue el conflicto entre los intereses científicos, políticos y culturales. Me hizo pensar en cómo muchas veces se toman decisiones desde el poder sin tener en cuenta las creencias ni la historia de las comunidades originarias. También me gustó el personaje de Manuel Acevedo, porque representa a alguien que está en medio de los mundos, por un lado la ciencia y el conocimiento académico, y por el otro lado sus raíces, su historia familiar y el respeto por lo ancestral. Lo único que en lo personal no agradó fue la manera en cómo están distribuidos los capítulos, ya que muchas veces no se entendía claramente qué persona iba a entrar en una trama o en la acción. Cronología sumaria. Del 3 al 6 de marzo de 2008 había asistido al Congreso 4, Congreso Arqueológico de Alta Montaña que organizaba la universidad. 1 de abril. Después de muchas reuniones, Manuel, Lucía y Gabriel habían terminado de pasar en limpio la lista de las posiciones para el proyecto Piscis. 13 de abril. Todo el equipo del proyecto Piscis llegó a Tinogasti. 14 de abril. Las condiciones meteorológicas no eran buenas. 15 de abril. El equipo llegó al campamento base de Piscis. Ese mismo día empezaron a armar las carpas, 4 en específico, para todos los integrantes. 16 de abril. Después del desayuno, empezaron a probar el lugar y así asegurarse de que todo estaba en perfectas condiciones para seguir con lo programado. Mayo y junio habían sido mucho más fríos que en los anteriores años. Sentían una sensación rara en el cuerpo, lo que hacía que uno se sintiera bien. 18 al 20 de julio. Vera estaría en Catamarca, no específicamente en la ciudad, sino en el rodeo. 19 de julio. Sergio llegó en donde se estaba quedando Vera, lo que propuso hacer la entrevista en el jardín de la casa. Lo que empezó como una simple entrevista terminó siendo una caja de grandes dudas para Sergio. Finales de julio. Sergio llama a Teresa con la grande noticia devastadora, que el contrato de traslado de la momia hacia el Museo Metropolitano de Nueva York. 22 de octubre de 2008. A las 3 de la madrugada, un temblor sacudió el centro y el sur de la provincia de Catamarca. La comunidad decía que esos sucesos naturales eran por el tratado de la momia, ya que estaba siendo arrebatada de la tierra sagrada. 24 de octubre de 2008. Darío Álvarez del Castillo le dio sucesos naturales que estaba pasando en Catamarca y le propuso que era mejor posponer las exposiciones en Europa y en Tokio. Lo más sentano era regresar a la momia de Catamarca mientras se calmaban las aguas. 25 de octubre. Antes que fuera anunciada a la prensa,
llamó a Teresa que la momia estaría envuelta en Catamarca, 31 de octubre. La exposición en el Metropolitan Museum decidió finalización de la exhibición de la momia. Ese mismo día el gobernador firmó los papeles en donde quedaba confirmado al más tardar del 1 al 2 de noviembre a la momia tenía que estar viajando a vuelta a Catamarca. Seguimos con el glosario. Acahuasil, Daipate, nombre sagrado que le pusieron los habitantes del pueblo en donde vivieron o vivían. Los niños de Yuyayaco, niños que nacen de algo sagrado. Ovillada, envuelto o accesorio para el cabello. Vertiginoso, movimiento rápido. Efervescencia, un nivel de trato alto o logro grande. Petitorio, tipo de escultura sagrada. Cabestrillo, envuelto en un yeso especial para fracturas. Entre telelones, adelanto o resumen de un tema. Resquebrajarse, agrietarse o romperte ligeramente algo duro o seco. Titubeo, es la duda de la inseguridad laboral o actuar. Aguán, significa halcón. Cachapoya, una civilización que habitó en la región de Perú, especialmente en la zona de Amazonas. Travesaños, una pieza o barra de metal colocada de manera horizontal que sirve para sostener, unir o formar otras partes de su estructura. Diapasón, puede ser una herramienta para afinar tango como una parte de instrumento de cuerda. Omnibus, vehículo grande destinado al transporte de muchas personas por carretera. Meteorológicas, todo lo que está relacionado con el estudio del clima y del tiempo atmosférico. Y con eso terminamos. Este fue mi análisis literario. Espero les haya gustado. Muchas gracias.